bienvenidos nuevamente a Habla P. Un programa de habla popular y a veces culta. Le damos un agradecimiento gigante a la Coordinadora Republicana por darnos este espacio. También no te olvides de seguir a la Coordinadora Republicana en todas sus redes sociales, en Instagram, Facebook, donde desees. Nos puedes ver a través de YouTube en el canal de CRTV, suscríbete, y en VHTV a través de Cable Más, en VES TV a través de PES Cable, en el portal La Deja y en Conectados TV. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? De vuelta. Excelente. Por suerte ya está haciendo más calor, ya está saliendo el sol, las cosas empiezan a ver un poco mejor, pero en la política no pasa lo mismo. Algo extraño, ¿no? Hmm. Un poquito... A mí me ha dejado sorprendido también que un personaje como Antauro esté a punto de ser expulsado del partido Antauro, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hablar sobre el tema. No sé qué les pareció la noticia. Bueno, creo que como ya se ha estado comentando, o como nos hemos dado cuenta por todos los últimos sucesos, cuando un líder de un partido político se aleja de un partido político, especialmente si este personaje es la cara prácticamente de este partido político, realmente no se está alejando. O eso es lo que yo opino, ¿no? Lo pueden alejar como yo creo que como una fachada, tal vez es una de las ideas que se me vienen, porque, bueno, él tiene una imagen bastante controvertida, tiene esta... Declaraciones fuertes. Sí. Pero yo creo que así se aleje del partido, al igual que pasó con Cerrón, de alguna u otra forma va a seguir interviniendo, ¿no? Claro, yo creo que como todos en realidad nos causa extrañeza y nos lleva a decir, evidentemente parece una estrategia política para que en cualquier momento este personaje pueda volver al partido, o en caso esté fuera, legalmente hablando, al menos digamos oficialmente, digamos en algún informe puede estar fuera del partido, sin embargo puede dirigirlo por detrás, como ha sucedido últimamente con Pedro Castillo, donde Cerrón parecía tener claro cómo encaminar esta ideología política casi que neomarxista, ¿no? Pero al fin y al cabo, nos parece extraño igual cómo es que estos dirigentes del partido Antauro pretenden sacarlo, porque la Fiscalía evidentemente también ha dicho que como Antauro tiene violentas declaraciones con respecto a las políticas que quiere aplicar y es un personaje violento al mismo tiempo, entonces han considerado conveniente los mismos del partido sacarlo, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto tú ves viable esto, Enrique? No sé. Tenemos a otro neomarxista de presidente de la Junta que escoge, ¿no? La Junta... ¿Cómo es que y se me fue el nombre? Disculpa. La Junta Nacional de Elecciones. Jurado Nacional. Claro, el JN. Tenemos un señor, Salas, que, bueno, todo el mundo lo sabe bien. Quien escarba encuentra, y ha encontrado pues que el señor tiene su pasadito marxista, ¿no? Defensor de exterroristas y, bueno, activista político. Mira, para mí es una suerte de humo, porque yo creo que Antauro, a mi parecer, no ese es mi pensamiento, yo creo que Antauro sí va a estar ligado al poder. Yo creo que lo han sacado como una cuestión de manotazo de ahogado, como se viene justo ahorita, son semanas para anular a partidos, ¿no? Tachas, denuncias. Yo creo que ¿cuántos partidos son los que han pasado la valla y están aptos? Creo que 30. Sí, más o menos, son 30. Ya. Pero es un poco Mira, más. de esos van a volar 10, van a quedar 20. Sí, eso es lo que siempre Entonces, había un temor de en que el partido Antauro no pase, porque está acusado de xenófobo, de muchas cosas negativas que tiene en su discurso, ¿no? Y que van contra la democracia. Entonces, en las normativas son claras. Bueno, igual en la política peruana casi todos los personajes están Sí. ligados a algún tipo de cosa sospechosa. Entonces, yo creo que sí va por ese lado, ¿no? Como este pata mucho asusta, ¿no? Mejor hay que sacarlo un ratito. Yo creo que es estratégico. Y qué curioso también, porque hay rumores en que advierten que puede el partido ser manejado por la familia Humala, incluido Ollanta. O sea, hay rumores. Por eso es que yo también me pongo así en una disyuntiva, ¿no? Entonces, realmente Ollanta sigue siendo o tendrá todavía esa mentalidad endocacerista. Es que es raro porque, después de todo lo que ha hecho. Yo creo que Ollanta ya se ha salido. Es que sabemos que cuando Ollanta ingresó al poder,
venía con un discurso totalmente distinto con el que salió, ¿no? Se empezó, como ha pasado con casi todos los presidentes que hemos tenido, se ha terminado aliando con las personas que ya están en el poder, sus intereses han cambiado, si era muy de derecha se van al centro, si era muy de izquierda se van al centro también, o se juntan con partidos, o se juntan con personas que tienen opiniones absolutamente contrarias a las que ellos tienen y se terminan combinando. Lo que igual es bueno, si estás, por ejemplo, en el Congreso, lograr tener una conversación, un debate con sentido, y poder hablar y dialogar con todo tipo de personas, pero cuando tienes una idea tan fuerte al entrar al gobierno y propones ciertas cosas y luego cambias totalmente y tu plan se destruye por completo, ya es un poco dudoso como qué tan confiable eres si ni siquiera le eres fiel a los principios que algún día juraste 100%, ¿no? Y si de ahí salen casos de corrupción, ya todo pierde sentido. Efectivamente, y lo que tú mencionas es muy claro y tiene que ver mucho con la pérdida de las ideologías políticas. Y eso viene en realidad ya desde los 90, desde que cae la Unión Soviética, ya avisoraban un mundo en el cual supuestamente las ideologías políticas no iban a existir. Y sí, es cierto que los partidos hoy en día actúan como facciones, eso sí puede ser cierto, para decirse que cada uno entra a un partido político por intereses económicos muy personales, o de repente para formar una suerte de corporativismo en el cual algunas empresas se pueden beneficiados, etcétera, ¿no? Uh-huh. Clientelismo, como le diría por ahí un conocido profesor mío. Es cierto, ¿sí? Ok. Y eso elimina un poco el tratamiento democrático, el debate que tú mencionas, que no se da. Por lo tanto, ni siquiera es un debate con sentido, ¿no? Uh-huh. Y lo acabamos de ver hace poco, justamente como incluso los congresistas han hecho han pasado vergüenza al entrevistar al presidente del BCR, a Julio Velarde, ¿no? Entonces, es que desde ahí ya te das cuenta que no existen ideologías políticas coherentes, claras. Y ¿sabes lo que pasa también? Disculpa que te corte. Es que, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que no respetan la Academia de las Ciencias Económicas. Es que no tienen una mínima idea de lo que es. No, claro, o sea, hay toda una tradición economicista, hay gente súper talentosa que viene laburando, digamos, en crecer y desarrollar toda esta Academia de las Ciencias Económicas, para que venga un político y le diga, ¿sabes qué? Así no son las cosas, y da risa, pues. No, y mi mayor problema con eso es que dicen que saben y se atreven a faltar el respeto o a hablar en un tono como retador a una persona que ha vivido toda su vida recolectando experiencia del más alto nivel, y se atreven a, o sea, sabiendo que no saben absolutamente nada, creen que tienen la capacidad de retar a alguien que les cuadriplica, quintuplica, o sea, todo lo que quieras en conocimiento, ¿no? O sea, si tú no sabes algo, pregunta o quédate callado un rato y espera a que algo lógico salga de tu cabeza, ¿no? Correcto. Perdón, me molesté un poco. No, pero es que es así, pues, ¿no? Pero no solamente se ve en el aspecto económico, ¿no? Por ejemplo, todo el ontaurismo no respeta las ciencias económicas académicas. O sea, para ellos, digamos que les importa un pepino, es un bledo, ¿no? Uh-huh. Se basan en todas estas ideas marxistas, paternalistas, estatistas, nacionalistas, de este super mega poder estatal, ¿no? Uh-huh. Dice que según ellos el tener en el poder en el Estado vamos a solucionar los problemas de los pobres. Claro, o esta idea de que bajándole el sueldo vas a conseguir una mejor realidad para todo el resto del país. Como es otro tema. Sí, no yo estoy a favor de subir el sueldo de los congresistas, por si acaso. Claro, si se aumentaran también los requerimientos para entrar al cargo, ¿no? Claro. Creo que la meritocracia es un importante punto de discusión, pero volviendo al tema Antauro, en realidad es un personaje que, como te digo, es el etnocacerismo, ¿no? Y me parece también algo curioso que digan que efectivamente sacando a Antauro el partido va a caminar por sí solo. ¿Quién va a votar por Antauro si no es la gente que sigue a Antauro, ¿no? Entonces, en realidad, el etnocacerismo es una ideología política que, con todas las falencias que tiene, sigue teniendo un personaje que lo representa, ¿no? Y como dijo un conocido, yo conocí a uno de los primos de Antauro. La verdad es que tuve conversaciones muy interesantes con él. No compartíamos las mismas posiciones políticas, pero evidentemente me dijo algo muy interesante. Antauro, y eso según Isaac Humala, que bueno, Isaac Humala no va a dirigir el partido, evidentemente, y lo sabemos por qué.
dice que Antauro Humala es el custodio del tesoro doctrinal. Básicamente, él es el etnocacerismo, ¿no? Entonces, sacarlo del partido o es una estrategia política o de repente se está tratando de ocultar algún otro tipo de entreverados que puedan tener por ahí, o es una forma de despistar un poco al Poder Judicial, porque sí es cierto que el Poder Judicial puede tener razón en que el discurso violentista de Antauro genera división, genera partición en la población, genera violencia, ¿no? Y él de por sí es un personaje hasta cierto punto medio violento, ¿no? Pero en realidad lo que se está perdiendo de foco ahí y se está nublando un poco es que nosotros, como sociedad y en general como personajes políticos, tenemos que tener claro que para combatir esas ideologías violentas tenemos que entrar a debate. Es la única forma. Porque es como una suerte de un niño, ¿no? El niño, si le quitas algo, va a querer más ese objeto y va a hacer todo lo posible por conseguirlo, va a patalear, va a hacer esto, incluso va a ponerse violento y lo que quieras. Pero si tú le enseñas, o ni siquiera quiero decir le enseñas, pero si se lo refutas, si le haces entender de otra forma y al mismo tiempo traduciendo esto ya a la política, ¿no? Si la gente de alguna forma empieza a comprender que ciertos argumentos son inviables, otros que sí, otros que no, pues las soluciones van a ser mucho más democráticas, ¿no? Correcto. Entonces, creo que deberíamos partir de ese punto antes que ir viendo a quién sacamos de un partido y a quién no, porque ahí se desnaturaliza la política y lo que hay son facciones que tienen intereses muy extraños y muy personales, muy particulares, ¿no? Excelente, mi estimado. Bueno, Yo creo que he hecho un monólogo, pero... Yo te veo como político, ¿ah? No, creo que he hecho un monólogo. Sí, no, hasta yo escuché cuando dijiste nosotros como personajes políticos. Nicolás. Como personas, pues, como personas. No, bueno, pero bueno. Yo sí votaría por Nicolás. Confío. No, Si sale nunca. tú. No, nunca. Bueno, no digo nunca, pero no sé, no está en mis planes, al menos no presentarme como político, pero en fin. Creo que ya por un tema de tiempo estamos llegando a la primera parte, así que en una segunda oportunidad vamos a seguir conversando de esta temática. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en la segunda parte de Habla P. Un programa de habla popular. Y a veces culta. A veces. Bueno, seguimos entonces estamos ahora conversando sobre Antauro Humala, su reciente salida del partido político y cuáles son nuestras opiniones al respecto y por qué creemos que esto ha pasado, ¿no? ¿Y tú me vas a comentar algo de su pasado? No, su reciente salida, supuesta reciente salida, porque vamos a ver qué pasa en los siguientes días, ¿no? A mí me parece extraño hasta el momento. Yo escucho reciente salida al costado de Antauro, solo pienso en que salió de la cárcel, porque sí, fue en el 2022 que salió de la cárcel. Claro, hace poco. Hace muy poco. Y lo que da miedo es que cada personaje que sale de la cárcel y postura como político termina ganando las elecciones, que bueno, esperemos que, al menos desde mi punto de vista, que no pase, porque no lo considero un personaje apropiado para lo que necesita el país hoy en día, ¿no? Pero en fin, volviendo a este tema, me parece interesante resaltar lo que dice el abogado del partido Antauro, Jesús Barbosa. Y es que él menciona que lo han sacado porque evidentemente ellos son una organización pacífica, o sea, el partido Antauro, y legalmente está constituida con más de 37.000 afiliados. Afirmó añadiendo que una cosa es un militante y otra cosa es una organización con estatutos. Pero como lo comenzamos hace un inicio, o sea, Antauro Humala es el etnocacerismo. Y está mal también, es cierto, que nosotros personalicemos la política, ¿ok? Pero lamentablemente no existen militantes del etnocacerismo lo suficientemente, digamos, conocidos popularmente, ni que tengan, digamos, ni siquiera la capacidad de comunicarse con el público. No hay un buffet de políticos. Claro, no hay un buffet de políticos conocidos que sean representativos de determinados grupos etnocaceristas o de la población, ¿no? Y al mismo tiempo no hay alguien con la capacidad oratoria que tiene Antauro, ¿no? Porque queramos o no, es un personaje que en cierta medida influye en las masas. Pero también ahí te das cuenta que es un egocéntrico, ¿no? Porque no ha dejado que aparezca otras personalidades, ¿no? Para que den la talla, para que sean entrevistados, para que representen el partido. O sea, yo no recuerdo haber visto una entrevista en la que salga él, ¿no? Y mis futuros congresistas, por ejemplo. Efectivamente, claro. Y ahí te das cuenta de que
incluso en la forma de actuar que él tiene, podría ser incluso medio totalitario, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista de que ya quiere volver al modelo económico que implementó Velasco en su momento, ya te das cuenta que sí, pues tiene estas medidas sumamente opresivas para con el capital privado, para con el libre mercado, y etcétera, ¿no? Está totalmente en contra de eso, y eso te da una puerta abierta, digamos, a controlarlo todo, al menos a controlar los medios de producción, que el Estado se dedica a eso, etcétera. Pero es cierto también que, como tú mencionas, no hay ni siquiera en su mismo partido una transición democrática de los mismos políticos, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso, y eso era algo que tú y yo estábamos conversando en el entretiempo, es más, de quiénes son las personas que en verdad siguen a Antauro, ¿no? Es más, no he visto a ninguna mujer, ahora que estamos en el tiempo Algo interesante, ¿no? Claro. Del género, ¿no? No, es que normalmente cuando ves a un personaje, bueno, a un hombre tan... con esta forma de hablar tan violenta, porque es que cada vez que yo lo he visto hablar siento que ve como menos al resto de la gente, pero al mismo tiempo está intentando levantar a una minoría, así que siento como que siento que no tiene sentido su discurso con su forma de ser, ¿no? De alguna manera. Y sí, hasta ahora no he escuchado nada que él haya dicho con relación a los derechos de la mujer ni nada por el estilo. Así que también, o sea, pensando en todas las mujeres con las que he hablado en algún momento de política, ninguna ha tenido ninguna opinión positiva, sea del grupo de políticos, de los militantes, sea, claro, sea de derecha, de izquierda, de centro. No he escuchado ninguna mujer decir que votaría por Antauro Humala. Sí, ¿no? Y has dado en el decorativo el pastel, ¿no? Porque si hoy en día incluso vivimos en una sociedad donde el feminismo radical está tomando fuerza en varios países, se ha intentado implementar ya en Argentina, que llegó a estar con el gobierno de los Kirchner, y acá en Perú también existen algunos residuos del mismo. Pues sí, es extraño que un grupo de izquierda, porque queramos o no, Antauro sí tiene influencias de algunas de facciones izquierdistas, como el marxismo, bueno, Velasco también en su momento, no hay mujeres, y eso es preocupante, no solamente por un tema de que no le va a favorecer como partido político, sino que en realidad qué nos espera si es que un personaje así llega al poder, ¿no? Ahora, además que no le noto ni una pizca de progresismo, entonces ahí también está limitándose a un menor rango de personas. Bueno, Antauro tiene un voto en contra ahí, ¿eh? Porque eso es importante resaltarlo. Si evidentemente no hay un grupo femenino que lo respalde, y hoy en día las mujeres están teniendo mucha más actividad política que los hombres, de hecho, claro, hasta eso en estadística se puede ver, es claro que sí le va a faltar un buen número poblacional que lo respalde, ¿no? Claro. Además que él es declarado homofóbico. Sí. También. Otro punto. ¿Te acuerdas que decía que hay que quemarlo, matarlo, no sé qué? Sí, años pues, atrás, ¿no? Años atrás decía, claro, tenía esas narrativas locas. Ahora, y qué dementes. Curioso que igual los grupos feministas o los grupos LGTBQ o en general las personas homosexuales que pertenezcan a estos grupos no hayan alzado su voz y no hayan criticado al partido, ¿no? Porque es su carta bajo la manga. Mira, si queda en segunda vuelta Keiko y Antauro van a votar, esa izquierda va a votar por Antauro. Esa izquierda loca que no se entiende nunca. Lamentablemente sí lo veo como una posibilidad, pero tengo fe de que otros no. enfermitos también, ¿eh? Tengo fe de que no igual, porque se conoce que es un personaje totalmente violento y yo creo que sería una vergüenza, al menos o sea, pensando en el grupo como que más joven de votantes, yo creo que les daría vergüenza tener que tomar esa decisión, ¿no? Porque al menos en el caso de Pedro Castillo, sabíamos que era de izquierda, pero no lo conocíamos a fondo, o sea, no había matado a nadie, no tenía acusaciones de haberlo hecho siquiera, era un don nadie y bueno, como que nos lanzamos bueno, yo no voté por él, pero se lanzaron al precipicio sin saber qué podía pasar, ¿no? Era un precipicio que tal vez tenía colchón o tal vez tenía alfileres, ¿no? Es el síndrome anti, pues, ¿no? Ajá, pero en este caso sí se sabe todo lo que ha hecho, entonces yo creo que sería bastante inmoral para una persona que defiende los derechos humanos votar por él. O sea, así es. De todas maneras. Sí, para mí es una enfermedad el anticaisquismo.
¿Está bien dicho? Antiqueiquismo. Antiqueiquismo. Antifujimorismo. Lo que pasa es que no quiero decir fujimorismo porque también me parece... Claro, junta al papá Yo diría con que la es más hija. antiqueiquismo, ¿ah? Sí, es... Podríamos hacer un... Porque yo estoy seguro que si Alberto aún viviera y se lanza a la presidencia con una animosidad y vitalidad, yo estoy seguro que la gente vota por él y ganaba el pato. Sí. Pero hay un tema muy, lamentablemente, muy anti-Keiko, porque es toda una mega campaña pues de años, ¿no? Que le han hecho la vida imposible nuestros queridos amigos caviares, ¿no? Lamentablemente es así. Ellos han ganado en los últimos años ellos han ganado o han tenido la delantera y la vanguardia de la lucha cultural. Claro. Entonces ellos manipulan la opinión pública y yo estoy seguro que van a repetir la historia si es que queda una segunda vuelta. Claro, y Antauro como que quiere seguir esa línea, ¿no? Porque si no se ha metido o si no tiene, digamos, la mayor información en términos económicos, en teoría económica, o de repente quiere aplicar algo que ya se aplicó y fue nefasto, Claro. ¿ok? Es que porque culturalmente está tratando de, digamos, tachar o, digamos, ocultar ese vacío de conocimiento económico o de una posible de un posible continuismo de lo que ya nos ha dado una prosperidad económica hasta cierto punto. Claro, ¿no? claro. Él creo que quiere quizás hacer el gran castillismo, ¿no? La fórmula castillista, ¿no? De llevar y forzar a estas dos candidaturas, ¿no? Y que siempre está en segunda vuelta Keiko. De repente está buscando eso, ¿no? Por eso es que es importante que las fuerzas democráticas y patriotas se decidan y se unan, ¿no? Para tener un solo representante democrático. Claro. Yo espero que ahí todos los partidos patriotas, ¿no? Que en realidad es lo que ya pasó. O sea, porque en las últimas elecciones pasó algo parecido. Dentro de los que perdieron se empezaron a aliar para apoyarse entre cierto grupo de... Sí, yo creo que, mira, yo te voy a decir que muchos se acobardaron, ¿no? También... Mal informados por el tema de Keiko. Mal informados, no sé, mucha gente tiene malversación y no entiendo. La fórmula que presentó Keiko, bueno, ya saben por qué voté. La fórmula que presentó Keiko fue una fórmula multipartidista y súper técnica, porque estaba en la cabeza el mejor economista que ha tenido Latinoamérica en los últimos 20 años, que es el señor, ¿se acuerdan? El que fue el economista, el ministro de Economía de Alan García. No, yo me olvidé el nombre. Bueno, ese señor fue nombrado 2 veces el mejor ministro de Latinoamérica y estuvo en el top 5 de mejor ministro global 2 veces también. Y es un profesor súper admirado, ¿no? Es profesor invitado en muchas universidades de Estados Unidos, en España. Y yo no sé por qué no se fijaron en eso, ¿no? O sea, había esta cosa de siempre, oye, no hay que votar por ella, ¿no? Porque ella va a meter a su gente. Yo vi un partido o una postura multipartidista, liderada por un super técnico, porque lo que se necesita son técnicos, no políticos, a mi parecer, ¿no? Sí, al menos para las asesorías sí son indispensables los técnicos, ¿no? Pero en fin, bueno, este es un tema que en realidad da mucho para más. Vamos a ver cómo se van desarrollando la situación alrededor de Antauro Humala. Y efectivamente si es que va a continuar o no en el partido, ¿no? Y cómo lo va a dirigir en caso no se encuentre, ¿no? Que yo lo creo que va a ser muy en ese sentido. Creo que solo tenemos que esperar que los contrincantes tengan buenas campañas políticas y mucha creatividad, porque lamentablemente en nuestro país yo creo que más que cualquier otra cosa es a base de eso que se logra ganar, ¿no? Porque no todos se ponen a leer todas las propuestas que se tienen y qué tan viables son, sino qué tanto llega al público. Efectivamente. Y sí. Bueno, ya por un tema de tiempo no podemos continuar, así que... Pero yo quería decir algo. Justo ayer estábamos hablando, salió una noticia ahí, bueno, no sé si es verdad, tengo que chequearlo, pero dice que posiblemente salga Castillo. Ay, no sé. Posiblemente salga Castillo al final. Porque se puede declarar, me contó algo que él se puede declarar finalmente como loquito. Si sucede eso, le pueden bajar las penas y perdonar la tontería que hizo. Entonces, imagínense una segunda vuelta Antauro Castillo. Bueno, qué denigrante, ¿no? ¿Por quién votaría? Lo dejamos como pregunta para ustedes. ¿Por quién votaría? ¿Pedro Castillo o Antauro Humala? Igual, cuando se sepan más noticias, más o menos, cuando se sepan más noticias del tema, yo creo que vamos a volver a tocarlas y ahondamos más en toda esta situación tan complicada. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Habla P.
Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.